Buenas tardes a todos los presentes. Como grupo daremos inicio al foro número 3, denominado Principios de Desprescripción. Para abordar este tema es necesario abarcar y entender el concepto de polifarmacia, como ya se ha mencionado anteriormente, es el consumo de 5 o más fármacos, em, que se define como el uso simultáneo por una misma persona de forma continua o prolongada. Este fenómeno es muy común en los adultos mayores debido a que en este grupo etario hay mayor cúmulo de enfermedades y por tanto mayor necesidad de uso de estos fármacos, siendo los más frecuentes el paracetamol, la aspirina, el losartán, metformina y atorvastatina. Bueno, en este gráfico, basado en la encuesta nacional de salud del 2017, se refleja lo que mencioné anteriormente, ya que el grupo de 40 a 59 años, en este se tiene un porcentaje del 14% con polifarmacia y que ya desde los 60 años se empieza a elevar, duplicando el valor en comparación al grupo anterior de 40 a 59 años. Además, desde los 90 años o más se tiene un 51% de polifarmacia en este grupo etario. Dentro de las causas de la polifarmacia está la fragmentación de la salud por una falta de coordinación entre los distintos niveles de salud y especialistas en donde cada profesional prescribe de manera independiente. Esto puede conllevar a la duplicidad de tratamientos, falta de seguimiento integral y acumulación de medicamentos innecesarios. En segundo lugar, tenemos la prescripción en cascada, que será explicada posteriormente. Y por último, la automedicación, ya que especialmente los adultos mayores tienen más consumo de medicamentos sin supervisión médica, ya sea por recomendaciones de terceros, experiencias previas o acceso libre a ciertos fármacos. Dentro de las consecuencias, tenemos los efectos adversos a los medicamentos y consigo mayor riesgo de caídas, deterioro cognitivo y funcional, fragilidad, hospitalizaciones, incluso mayor mortalidad. También tenemos la falta de adherencia a tratamientos por las terapias extensas y complejas que dificultan que el paciente cumpla adecuadamente las indicaciones médicas. Esto genera olvidos, confusión en las tomas, abandono de medicamentos esenciales y menor efectividad. Otra consecuencia es el gasto en la salud, tanto por el paciente como por el sistema de salud propiamente tal, em, ya que las prescripciones de los medicamentos van a aumentar los costos tanto directos como en la compra de medicamentos e indirectos como en las atenciones, hospitalizaciones, pérdida de funcionalidad. Es necesario distinguir entonces entre la polifarmacia adecuada y versus la polifarmacia inadecuada. La primera alude al uso de varios medicamentos que siendo recetados por un profesional tratan las enfermedades específicas de buena manera y mejoran el bienestar del paciente. En contraparte, la polifarmacia inadecuada se refiere más bien al uso excesivo de medicamentos que pueden o no haber sido prescritos por un profesional de la salud y que afecta negativamente el bienestar del paciente, volviéndose un problema. En este contexto surge el concepto de desprescripción. Este se define como un proceso planificado y supervisado de reducir, ajustar o suspender fármacos que ya no son necesarios, que resultan inadecuados o que generan más riesgo que beneficios en la persona mayor. La importancia de la desprescripción radica entonces en prevenir o disminuir los efectos de la polifarmacia inadecuada y cuyos objetivos entonces son promover el uso racional de medicamentos, reducir la polifarmacia y la prescripción en cascada, y consigo prevenir y disminuir las reacciones adversas y o graves de los fármacos y sus interacciones, rompiendo el círculo de medicación innecesaria, favorecer la adherencia y optimizar resultados clínicos y funcionales, disminuyendo consigo los gastos en salud y, por supuesto, mejorar la calidad de vida, manteniendo la funcionalidad y la autonomía del adulto mayor. Acá vamos a hacer una breve pausa, parece. Sara, ¿está bien? Sí, dame un momentito. Ya. Que hubo un problema porque se está como traduciendo las páginas y se traduce mal las diapositivas. Y profe, ojalá pueda detener el tiempo. Dale, Javi. Ya, ahora sí vamos a hablar de los principios de desprescripción.
Y más que un procedimiento técnico, este debe entenderse como un proceso centrado en la persona mayor, orientado a mejorar su seguridad, su calidad de vida y la racionalidad del tratamiento farmacológico. O sea, no se trata de quitar por quitar, sino de adecuar los medicamentos a la situación real de cada paciente. Bueno, en primer lugar, o como primer principio, tenemos que debe tener un enfoque centrado en el paciente, considerando siempre sus valores, prioridades y objetivos del cuidado. Cada persona mayor es distinta. Algunos priorizan vivir más años, otros prefieren enfocarse en evitar defectos o efectos secundarios o mantener su independencia. Entonces, el propósito no es simplemente disminuir la cantidad de medicamentos, sino garantizar que cada fármaco aporte beneficios reales y significativos al bienestar del paciente. Ahora, en segundo lugar, tenemos que es esencial efectuar una evaluación dinámica de riesgo y beneficio. Porque, por ejemplo, un medicamento que fue útil para nuestro paciente cuando tenía 65 años puede ya no serlo ahora que tiene 85, ya que cambia la multimorbilidad, la fragilidad y la expectativa de vida. Un ejemplo que podemos usar acá es con las estatinas, ya que en un adulto mayor frágil con expectativa de vida limitada, mantenerlas podría no tener sentido porque el beneficio cardiovascular se ve a largo plazo, mientras que los efectos adversos musculares pueden impactar la funcionalidad inmediata. Aquí es importante hacer una revisión periódica, ya que esta permite detectar cuándo el riesgo, ya sea de caída, interacción entre fármacos o efectos adversos, supera claramente el beneficio esperado. En cuanto al tercer principio, este es revisar duplicidades e interacciones. Acá cobra gran importancia la cascada medicamentosa, que esta ocurre cuando el efecto adverso de un fármaco genera una como malinterpretación de una nueva patología, a la cual se le prescribe otro fármaco que a su vez, claro, puede tener más efectos adversos y así llegamos a una espiral de polifarmacia que es importante identificar las situaciones para poder frenarlo. Un ejemplo acá puede ser cuando a un paciente se le receta una INE que luego le produce una hipertensión secundaria y que probablemente se le va a indicar un antihipertensivo en lugar de reconocer a la INE como causa del problema. Siguiente. Ahora, en cuanto al cuarto principio, este es priorizar la calidad de vida y los objetivos del paciente. Bueno, en geriatría muchas veces el foco no está en alcanzar metas estrictas de laboratorio como con la glicemia o la presión arterial ideal, sino más bien preservar la funcionalidad, evitar hospitalizaciones y favorecer el confort de la vida diaria. Aquí nos tenemos que preguntar, ¿este fármaco mejora cómo vive el paciente hoy? ¿Le permite mantener su autonomía? ¿Reduce la posibilidad de caída o delirium? Etcétera. Y como modo final, la desprescripción también debe ser un proceso gradual y monitorizado, y que suspender medicamentos de forma brusca puede provocar síndromes de abstinencia, efectos de rebote o descompensaciones. Por eso se recomienda reducir las dosis de forma progresiva. Además de todo esto, es esencial informar al paciente y a su familia, sobre todo, o sea, comentarles lo que puede esperar y realizar un seguimiento cercano, ajustando el plan según la respuesta clínica. Ahora sí, por último, de manera transversal a esto, es importante reconocer que existen guías clínicas de apoyo, como los criterios Stop Start y los criterios de Beers, que ayudan a identificar medicamentos potencialmente inapropiados. Si bien estas herramientas no reemplazan el juicio clínico, sí orientan y estructuran la toma de decisiones. Y más adelante en la presentación las profundizaremos. Y bueno, también en el seminario anterior lo mencionaron bastante. Bueno, ahora con respecto a las barreras de la desprescripción, a grandes rasgos tenemos cuatro, en donde primero estaría la resistencia de los profesionales de la salud hacia la desprescripción, ya que muchos médicos no cuentan con esta información específica porque no dominan herramientas como el Stop Start o el VIRS. Además de que existe miedo de suspender el medicamento porque puede provocar descompensaciones en pacientes frágiles o con muchas enfermedades con multimorbilidad. Y también hay un temor legal y ético en torno a lo que puede pasar si se suspende el fármaco, ¿ya? Luego tenemos relacionado con esto mismo la preocupación por los efectos adversos, ya que se da como miedo a desprescribir, como un falso miedo en el fondo, porque la evidencia demuestra lo contrario, ¿ya? Y
Además, igual hace hincapié en que faltan guías más claras como para desprescribir en pacientes con multimorbilidad, ya que todos los casos son específicos y puntuales. Luego tenemos la actitud de los pacientes, ya que la mayoría de los adultos mayores sienten apego a sus medicamentos y creen que la salud depende de que estén tomando sus medicamentos siempre, por lo que retirar el fármaco para ellos les puede generar como mucha ansiedad y inseguridad también. Y por otro lado, también los cuidadores que suelen resistirse a que dejen a sus padres, por ejemplo, sin los medicamentos. ¿Ya? Y en cuarto lugar, tenemos las limitaciones propias del sistema de salud, como por ejemplo que el tiempo de consulta en medicina es bastante limitado en el servicio público como para poder hacer como una, no sé, una especie de coordinación quizás con médico, enfermero y farmacéutico, y esto retrasa las decisiones compartidas, ya que en el fondo igual es importante apoyarse en los químicos farmacéuticos para poder hacer este proceso de desprescripción. ¿Ya? A continuación, tenemos una imagen donde mostramos un modelo que resume a grandes rasgos lo que vimos anteriormente. ¿Ya? Acá lo dividen en cuatro niveles distintos. El centro es el individual, donde está la incertidumbre del paciente o su dependencia emocional y cognitiva a que esté tomando los fármacos. El nivel interpersonal, que es la falta de comunicación entre los profesionales, como mencionaba, de que el médico se comunique con el químico farmacéutico, bien con la enfermera, como para saber cómo van los efectos adversos y saber bien cómo el seguimiento de los medicamentos que está tomando. Y por lo mismo, sí, la ausencia de las decisiones compartidas entre el personal de la salud. Luego está el nivel organizacional, que es la falta quizás de guías aún más específicas para la polimedicación y así. Y por último tenemos el cultural, que es lo más importante en verdad a mi parecer, la tradición médica que tenemos de que creemos que prescribir es como lo que prima por sobre retirar medicamentos. ¿Ya? Entonces ahí nos damos cuenta en el fondo que la desprescripción no es solo un acto clínico, sino que es un fenómeno influido por varios factores sociales, organizativos y también culturales. Y finalmente, este diagrama va más o menos a lo mismo, a mostrar las barreras, pero aquí lo importante es que nos incorpora facilitadores, como podrían siendo las revisiones sistemáticas de los medicamentos que nos pueden apoyar a derribar estas barreras, apoyarnos con los químicos farmacéuticos y con guías nuevas y claras, en el fondo como para poder sacarle provecho a los beneficios y mejorar la adherencia y minimizar los costos en salud. Porque bien, como comentaba el doctor, mantener un paciente tomando omeprazol durante 10 años, cuando bien se sabe que debe ser máximo 2 meses, es un costo tremendo para lo que es salud. Y bueno, en el fondo con estas dos figuras ya tenemos el panorama completo como para saber dónde están los problemas y también los caminos que facilitan la solución para poder desprescribir. Bueno, ahora en cuanto a las estrategias para una desprescripción eficaz, vemos cuatro. En primer lugar, el uso de equipos multidisciplinarios, que lo dice la palabra, sería una colaboración de los médicos, farmacéuticos y otros profesionales de la salud para que colaboren para revisar y ajustar la medicación de los pacientes. La importancia de esto es que nos va a permitir una evaluación integral, es decir, completa y capaz de detectar problemas potenciales y de proporcionar un tratamiento evitando riesgos de medicamentos inapropiados. En segundo lugar, el uso de herramientas electrónicas de apoyo a la toma de decisiones, tales como MedStopper, que se va a mencionar también dentro de poco en la presentación, y la importancia es justamente que nos va a permitir tomar decisiones basadas en evidencia y se va a realizar de manera segura y efectiva el tratamiento. En tercer lugar, la toma de decisiones compartidas, es decir, este es un proceso complejo que no debería ser solo responsabilidad de un médico, sino que mediante equipos multidisciplinarios y además en conjunto del paciente, de la familia o del cuidador. Así se va a respetar las preferencias y valores del paciente, de tal manera se va a mejorar la aceptación y por tanto la adherencia al plan de prescripción, promoviendo una mejor calidad de vida. En cuarto punto vemos la capacitación de profesionales mediante guías, etcétera, es decir, una
capacitación continua. Así, la importancia es que finalmente vamos a tener decisiones informadas y seguras, es decir, vamos a actuar en confianza de que estamos haciendo algo bien. En la siguiente diapositiva vemos pasos prácticos para una desprescripción eficaz y nos basamos en los 5 pasos del modelo de Scott. En primer lugar, vamos a evaluar, o sea, vamos a realizar una identificación completa de la medicación. Esto se hace con una lista de todos los medicamentos que esté consumiendo el paciente, ya sea los recetados de venta libre y suplementos, y asegurarse de que cada medicamento sea necesario y justificado. En segundo punto, vamos a considerar el riesgo global de daño por medicamentos y con esto se evalúan factores como la edad, fragilidad, función renal, hepática, además de la polifarmacia, evaluar más o menos el número de fármacos que está consumiendo. Esto nos va a ayudar a decidir qué tan intensiva debe ser la intervención. En tercer punto, tercer paso, vemos que tenemos que evaluar la elegibilidad de cada medicamento para ser suspendido. Es decir, vamos a preguntarnos, ¿sigue existiendo la indicación? ¿El beneficio esperado es realista? Y si supera los riesgos actuales. En cuarto punto, vamos a priorizar los medicamentos a desprescribir. Es decir, vamos a realizar también una lista, las vamos a ordenar y vamos a evaluar cuál discontinuar primero. Ejemplo, los de mayor riesgo o bien dicho, los de menor beneficio. Lo importante es como evitar los cambios simultáneos excesivos, que pueden finalmente dar efectos secundarios y afectar al paciente. Como quinto paso sería implementar y monitorizar el plan de desprescripción, y esto sería reducir gradualmente cuando sea necesario para evitar rebote o síndrome de abstinencia e informar al paciente sobre qué esperar. Eso es muy importante. Además de reevaluar y ajustar los controles según la evolución del paciente. Ya. Continuando con las herramientas de descripción, tenemos los criterios de Stop-Start, donde su última actualización fue en 2023. Tenemos que estos son una herramienta explícita de revisión de la medicación en adultos mayores y se divide en dos partes: los criterios STOP, que identifica medicamentos potencialmente inapropiados, y los criterios START, que detecta omisiones de prescripción, es decir, medicamentos que deberían estar y no están. La idea principal de esto es apoyar al clínico para reducir polifarmacia dañina y asegurar que el paciente sí recibe lo que necesita. Estos van a estar organizados por sistemas fisiológicos, así como cardiovascular, respiratorio, renal, etc. Y en el caso de los criterios de STOP, cada regla señala un fármaco a evitar en ciertas condiciones, como por ejemplo a la derecha, que vemos, por ejemplo, en la parte de endocrino, en diabetes. Al momento de valorar sulfonilurias, el motivo de riesgo de hipoglucemia, mientras que en los criterios de START, cada regla propone una prescripción que debería considerarse en presencia de una patología, como por ejemplo iniciar IECA si presenta enfermedad coronaria. Continuando con BIRS Criteria, es una lista de medicamentos que se consideran potencialmente inapropiados en personas mayores y tienen como objetivo reducir riesgos de efectos adversos, interacciones y hospitalizaciones por medicamentos. Bueno, estos básicamente se van a organizar en categorías que son las que vemos acá, como lo es, por ejemplo, medicamentos potencialmente inapropiados en todos los adultos mayores, inapropiados dependiendo de la condición, etcétera. Y como mencioné anteriormente, es una herramienta de guía, no es una regla estricta. Entonces, al momento de utilizarla, se revisa como la lista al recetar y uno se hace preguntas como: ¿este medicamento es seguro para este adulto mayor? Ahí uno evalúa el riesgo-beneficio y según eso considera alternativas más seguras. Continuando con las herramientas electrónicas, tenemos MedStopper. Esta es una herramienta en línea, gratuita, y que tiene como objetivo priorizar qué medicamentos suspender primeros en base al balance entre beneficio y daño en adultos mayores. Y esta funciona de tal manera que se ingresan los fármacos que toma el paciente y la plataforma los va a clasificar con un sistema tipo semáforo, donde, por ejemplo, si tenemos el color verde, va a ser un beneficio claro y se recomienda continuar con el fármaco. Si tenemos amarillo, naranjo, es un beneficio dudoso, riesgo moderado y hay que considerar retirar el fármaco.
Y si ya es rojo, vamos a tener que el fármaco dice que hay más daño que beneficio y es recomendable suspender primero. Además de esto, entrega explicaciones simples como para el paciente y argumentos clínicos para el médico sobre por qué reducir o retirar el medicamento. Por ejemplo, en la imagen que tenemos acá, todos los fármacos listados aparecen en rojo naranja, lo que significa que todos tienen un balance desfavorable y deberían considerarse para suspensión primero. De otra parte, tenemos MedSafer, que es un software clínico más avanzado y que se utiliza principalmente en hospitales y que tiene como objetivo generar reportes de desprescripción personalizados considerando tanto las guías de práctica clínica que mencioné anteriormente, como también las características del paciente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, se integra con el registro clínico electrónico y analiza automáticamente la lista de medicamentos y diagnósticos del paciente, identificando la medicación potencialmente inapropiada y ahí sugiere qué suspender o reducir. Finalmente entrega un informe al equipo médico con recomendaciones priorizadas y justificadas. La ventaja de este es que estandariza la prescripción en hospitales y evita errores de omisión. Bueno, ya pasando a ver los resultados de la desprescripción basándonos en la evidencia, como vemos que la desprescripción es un proceso que es multifactorial y debe ser multidisciplinario, existen distintas guías, artículos y papers que nos ayudan a guiarnos para saber cuáles son los medicamentos que deberíamos suspender. Por ejemplo, en este paper que está titulado ¿Cuándo deben suspenderse los medicamentos cardiovasculares? Nos habla de, por ejemplo, los debemos de suspender para prevenir daño, por falta de beneficio o por mejores alternativas disponibles, donde, por ejemplo, por falta de beneficio, como ya se había mencionado anteriormente, el tratamiento a largo plazo con beta bloqueadores tras un infarto agudo al miocardio reperfundido tiene una falta de beneficio comprobado por esta implementación del nuevo procedimiento de reperfusión coronaria. Por lo tanto, un paciente con estas condiciones, con una fracción de eyección normal, no debería tener indicado a largo plazo los beta bloqueadores. Ese es un ejemplo en esta guía. Sería bueno si lo pudieran revisar para esta guía este artículo es del 2024 y está súper buena para que la revisen después. Bueno, ya pasando también a papers como este llamado de prescripción en adultos mayores con polifarmacia de esta revista que tiene un factor de impacto de 42.7, es decir, podemos guiarnos bastante bien, tiene una buena... eh, nos podemos guiar de esto, una buena fundamentación. Nos dice que la desprescripción se presenta como una estrategia clave para mejorar la seguridad, calidad de vida y sostenibilidad del sistema de salud en adultos mayores. Este paper se enfoca más que nada en que hay que implementar un enfoque multifacético y centrado en el paciente y nos da resultados y conclusiones en distintos pilares de la atención de salud, como lo son la atención primaria, hospitales y hogares de ancianos, donde se vio que en la atención primaria las decisiones compartidas y los equipos multidisciplinarios mejoraron la calidad de vida y redujeron la polifarmacia, donde la participación del paciente fue clave. En hospitales también se redujo la polifarmacia, especialmente de las benzodiazepinas. Sin embargo, no hubo cambios significativos en hospitales o en hospitalizaciones o muertes. Y en hogares de ancianos, los equipos multidisciplinarios fueron efectivos en reducir medicamentos inapropiados y también se destacó que la participación de la familia fue crucial, especialmente pacientes con demencia. Entonces, específicamente este paper nos habla de la importancia de lo multidisciplinario y lo centrado en el paciente. Ya pasando a artículos como este, que son artículos actualizados de revisión, estos cuatro, por ejemplo, del Aging Research Reviews, es una revista que con un factor de impacto de 12.4 que nos habla de la eficiencia de la prescripción en los resultados de salud. Podemos ver que es una umbrella review, es decir, que revisa revisiones sistemáticas y metaanálisis ya existentes, que nos dice que la desprescripción reduce el número de fármacos descritos
y se vio una reducción de la mortalidad y mejoría de algunos desenlaces clínicos. Sin embargo, señala que la evidencia es heterogénea y algunos resultados dependen del tipo de intervención y del tipo de población también. Este artículo, que también es un umbrella review de la revista Plus One, con un factor de impacto menor, pero que igual es bueno para basarnos en él, nos habla de que las intervenciones de desprescripción son efectivas para disminuir la polifarmacia. Sin embargo, la evidencia sobre reducción de hospitalizaciones u otros desenlaces duros es más limitada y variable entre subgrupos. O sea, otra vez podemos ver que si bien las hospitalizaciones o desenlaces, por ejemplo, de las patologías son limitadas, podemos ver que hay una mejoría en la calidad de vida del paciente. Y ya, por ejemplo, viendo papers como el siguiente de la revista JAMA Network Open, que nos habla del apoyo electrónico a la toma de decisiones para la desprescripción en adultos mayores. Este nos habla más que nada de que podemos apoyarnos de herramientas electrónicas para realizar una desprescripción más apropiada. Em, Nos habla que combinar con esta herramienta en este ensayo utilizó la plataforma MedSafer en combinación con la práctica habitual de desprescripción y aumentó la identificación y la implementación de desprescripciones. Por lo tanto, nos habla de que hay buenos resultados al poder integrar estos sistemas para la desprescripción. Ya para finalizar, podemos decir que la desprescripción del paciente geriátrico constituye un proceso clínico, racional, dinámico y planificado y que este requiere del conocimiento actualizado, del juicio clínico individualizado y de la colaboración interdisciplinaria. En este contexto de la polifarmacia, igual es importante que la desprescripción no debería entenderse como un acto de privación, así es decir, de manera como más coloquial, quitar por quitar, sino que más bien debería entenderse como una estrategia que reduce reacciones adversas, evita interacciones, mejora la funcionalidad y promueve la calidad de vida en las personas mayores. Esa sería nuestra presentación. Muchas gracias. Ya, súper, muchas gracias. ¿Alguien de los espectadores quiere hacer alguna pregunta o comentario? Eh, la gente del grupo, la misma pregunta que le hago siempre, ¿les sirvió esto? ¿Encontraron útil? Sí, no sé si alguien más quiere hablar. Yo lo encontré bastante útil, sobre todo el artículo que les mencioné al principio de medicinas más cardiovasculares que deberían suspenderse porque es como una revisión bien actualizada donde los autores nos sugieren como suspender ciertos medicamentos que no están siendo beneficiosos para el paciente y lo que más nos va a hacer es como añadir efectos secundarios. Entonces, creo que eso es como lo que más rescato, como que en el fondo esto nos habla de que tenemos que estar constantemente actualizándonos sobre evidencias científicas que nos como instruyan en si un medicamento nos sirve o no. Ya. ¿Algún otro comentario, no? Yo quería decir igual, o sea, lo mencioné mientras presentaba, pero a mí lo que más me llama la atención es que en el fondo a nosotros nos enseñan sí o sí cuándo dar los medicamentos, pero no cuándo sacarlos. Entonces siento como que esta instancia de aprender, quizás como de leer guías también y de complementar esto como con autoestudio quizás, en el fondo va a ser beneficioso para nuestros pacientes porque eso es como lo que hice las nuevos estudios y las nuevas guías de aprender a cuándo quitar los medicamentos. ¿Antes habían visto esto, habían escuchado esto de la desprescripción? ¿Habían tenido No, otra instancia? de No, hecho, primera vez, incluso hasta nos costaba decir la palabra. Muy, Sí, muy, muy nueva, sí. sí. Bueno, y me imagino que se convencieron de que es relevante. sí, totalmente. Es súper importante porque obviamente esto es lo que se viene. Como yo le dije en las clases, la gente tiene multimorbilidad
si como ustedes les enseñan a tratar enfermedades, ustedes les dicen que les enseñan a tratar, que les enseñan a tratar pacientes, pero la verdad es que ustedes lo que están aprendiendo es tratar enfermedades. Entonces, lo que van a hacer simplemente es multiplicar el número de enfermedades por 3, 4, 5 remedios por cada una y van a tener a todos sus pacientes con polifarmacia. Entonces es un problema que se les viene y que hay que saber manejar. Esto de la desprescripción lleva un montón de años. ¿Ah? Y como ustedes pudieron ver, hay un montón de guías. No hay una forma universal fácil, pero están en eso. Hay un montón de publicaciones y es claro el beneficio que tiene. Em, Me da la idea que les gustó porque buscaron hartas cosas. ¿Ah? Valentina, no sé si todavía está ahí. ¿Quieres decir algo? Sí, ahí está. Sí, o sea, como más o menos lo mismo que decían las chicas, que es igual un tema como relevante y que, claro, como mencionaban, una de las barreras es que quizás a uno en la formación médica como que le enseñan más como a agregar a medicamentos más que quitarlos. Entonces, en ese sentido lo encuentro como bien relevante en el sentido de que ya de por sí en la geriatría es relevante por ya los cambios fisiológicos que habíamos hablado, em, pero igual como quizás extrapolarlo a los otros pacientes en que igual pasa que hay hartos pacientes que tienen muchos medicamentos y que uno igual debería como médico igual cuestionarse por qué están esos medicamentos y en el caso de que no tengan ninguna función ahí, quitarlos nomás, po. Porque igual hay veces que claro, como creo que también lo habían dicho, el hecho de que a veces te llegan como unos médicos de APS y llegan con la receta del cardiólogo, del bronco, del neurólogo, y uno dice así como ya, pero ¿cómo voy a pasar yo por sobre el especialista? Pero de verdad a veces uno guiando, o sea, es claro que no hay una receta de cocina, pero uno ya conociendo un poco estas guías, los beneficios y los riesgos de los medicamentos, viendo también un poco el por qué el medicamento está ahí. Igual la idea es como razonar sobre la seguridad y el beneficio y el riesgo de ese medicamento, porque igual hay muchas veces que también hay especialistas que porque como llevan tanto tiempo tomándolo, tampoco lo quitan, entonces hay como cierta como inherencia en el tratamiento en que uno a veces va repitiendo recetas, ¿no? Entonces, como tratar de analizar también todos los medicamentos que estén utilizando los pacientes, que va a ser bien común que lleguen y que lo único que se haga como con las recetas de esos pacientes es que se vaya repitiendo en el tiempo. Hay hartos, como dicen ustedes, especialistas que tienen mañas, hay especialidades que tienen mañas por ciertos remedios. Por ejemplo, a modo de ejemplo, yo no conozco el paciente que no pasa por un cardiólogo que no quede con beta bloqueo. Y hay indicaciones de bloqueo e indicaciones de no, digamos. Siempre encuentran uno, no sé, les gusta el beta bloqueo, están obsesionados con eso, a todos les enchufan beta bloqueo y no todos tienen indicación. Y claro, ustedes dicen, oye, yo no soy cardiólogo, ¿cómo yo le voy a quitar el remedio? Pero la verdad es que si se apoyan en mi bibliografía, por eso es útil esto. O sea, existe la prescripción, hay trabajos, hay artículos, hay evidencia. Entonces ustedes sí pueden hacerlo, digamos, no es que amanecieron siendo cardiólogos, sino que sí hay apoyo. Incluso ustedes mismos recomendaron esa guía de los cardiólogos, esa creo que la coloqué yo en la bibliografía, ¿no? ¿O no? ¿O la encontraron ustedes? Sí, la colocó usted. Claro, esa, mira, fíjate que dice beta, tú lo mencionaste, beta blocker post-jam. O sea, la verdad es que ya está claro que no, los mismos cardiólogos dicen que no. Y el del lado dice fish oil supplement, que es el omega 3. También tampoco tiene evidencia el omega 3 y los mismos cardiólogos indican omega 3 a pasto. Y así. ¿Ah? Lo que quiero decir es que los mismos especialistas a veces se equivocan, como todo el mundo nomás, po. Em, em, Eso, a ver, en concreto, yo creo que nada. A ver. mm,
Nada, esta cosa de que mencionaron, pero eso lo vamos a ver después, mencionaron lo de la expectativa de vida, eso se llama tiempo para el beneficio. ¿Ah? Eso quiere decir que hay un tiempo, eso lo vamos a conversar en las clases, hay un tiempo para el beneficio del efecto. Lo que quiere decir eso es que si yo estoy tomando, si yo me coloco hoy día la insulina, no es que, o sea, me coloco la insulina hoy día por primera vez en mi vida a las 10 de la mañana, no, no, a las 7 de la mañana, no es que nunca más voy a tener un infarto en mi vida, ¿cierto? Si yo hoy día me tomé el enalapril en la mañana, no es que nunca más voy a tener un infarto en mi vida, sino que yo necesito un tiempo de glicemia normal, un tiempo de perfil lipídico normal para lograr el beneficio. Y eso muchas veces son años. Entonces, si la persona no tiene tantos años de expectativa de vida, la verdad es que lo único que gana es daño con la terapia. Entonces, ustedes además tendrían que conocer el tiempo para el beneficio de las terapias que van a implementar. Eh, mm, Quería hacer una pregunta, nada que ver. Tienen un gráfico donde decía cultural, organizacional, que era blanco con circulito. La pregunta es, eh, no tiene nada que ver, eso lo hicieron, sí, ese. ¿Ustedes hicieron manual? Porque está en, No, Doc, es un paper. claro, pero está traducido. Está en inglés. Claro, pero dice cultural, or- ya, olvídalo. Pensé que estaba en español porque decía individual, interpersonal, cultural. Ahora caché que organizacional está en inglés, están todas en inglés. Sí, está en inglés, Doc. Y que sabéis que el rollo que me pasé, pensé que había una herramienta de inteligencia artificial que se lo había traducido y quería saber cuál era. No, Doc, es un paper. Porque como ustedes mismas dijeron, lo está traduciendo y está traduciendo mal. Y vi eso y vi cultural, interpersonal, individual. Me pasé el rollo de que había porque dije, "Ah, es re fácil, re bueno el dato". Ya no, eso nomás. No, no tengo preguntas, parece. No, mira, en general los tres grupos, la parte académica, el contenido, encuentro todo súper bueno, los felicito a todos los grupos, yo creo que se logró el objetivo, me da la idea de que tienen la idea de que esto es importante, porque trataron de hacerlo bien, me da la idea que le pusieron empeño. Los tres grupos sí guatearon en el tiempo, así que los otros grupos que mejoren eso se repitieron mucho, ¿ah? Porque el tema A, el grupo A hablaba del tema A y el tema B. El grupo B hablaba del tema B y el tema C. Y lo que pasa es que están conectados. Sí, por eso todo en una sesión, digamos. Pero para los otros grupos, para que se fijen en el tiempo, eso. No sé si hay algún comentario o pregunta, pero el fondo, que es el contenido, encuentro que lo hicieron muy bien todos. ¿Ah? Súper bien. Recuerden que esto está en las pruebas. ¿Ah? Todo esto está en las pruebas, se evalúa. ¿Ya? Hay alguien que me está llorando.